En nuestra mesa de análisis del día de hoy vamos a hablar de deportes, un sector que ha cambiado mucho en las últimas semanas. Nos ha tocado acostumbrarnos a vivir sin fútbol, sin balonmano y a ver cómo poco a poco se iban suspendiendo las competiciones y nos íbamos acostumbrando a un mundo en el que los sábados por la tarde ya no había fútbol. Para hablar de ello, de cómo se ha vivido desde los principales equipos de Guadalajara, tenemos al otro lado de la línea tanto al presidente del Club Balonmano Guadalajara, de Coavit Balonmano Guadalajara, Alejandro Ortiz. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a Carlos Ávila por parte del Deportivo Guadalajara. Hola, ¿qué tal estás? Hola Cristina, ¿qué tal estáis? Pues en primer lugar, como mandan estos momentos en los que ha habido tantas familias que lo han pasado no solo regular, sino que han pasado situaciones complicadas, me gustaría saber cómo estáis todos. Empezamos, si te parece, Alejandro. Cuéntame cómo está el equipo. Bueno, el equipo está ya en su casa, hemos terminado la temporada y, bueno, si queréis luego pues profundizamos un poco en todos los detalles, ¿no? La consecuencia del coronavirus, pues bueno, ya sabéis, se ha suspendido todas las competiciones, no solo la del primer equipo, sino todas las competiciones de equipos de cantera y bueno, pues eso es una consecuencia negativa para todos desde el punto de vista de la salud de los deportistas y desde el punto de vista del espectáculo y de la afición. Hablamos ahora, Carlos, cómo se encuentra el equipo a nivel de salud. Ellos sí que ya están entrenando, pero ¿cómo han vivido esta situación? Pues la verdad, Cristina, es que el equipo está bastante bien. Hemos pasado los test hace 2 o 3 días y ya estamos entrenando en grupo. Y lo que sí me gustaría es tener un recuerdo y un sentido homenaje también que intentaremos hacer desde el club, pues tanto a nuestros abonados que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia, como también con el resto de ciudadanos de Guadalajara que han corrido la misma suerte. Sin duda también desde aquí, desde Guadalajara Media, queremos hacer extensivo ese pésame por todas aquellas familias que han perdido a alguno de sus miembros, no solamente en los equipos deportivos o personas más conocidas, sino en general. Desde aquí ese recuerdo, pero nos centramos ahora en cómo se ha vivido ese confinamiento por parte de los jugadores. Todos hemos sufrido esas primeras semanas de estar aislados en casa, pero quizá los deportistas acostumbrados a salir todos los días y al contacto con sus compañeros lo han vivido quizá de una manera más intensa. Sí, ¿Me preguntas a mí, Cristina? Bueno, me podéis ir contestando cualquiera de los dos. Si te parece, Alejandro, comenzamos hablando de cómo lo han vivido los jugadores del Balonmano Guadalajara, donde además hay varios jugadores internacionales. Sí, bueno, pues lo han vivido, sobre todo los solteros han tenido que estar solos en sus casas y eso es muy duro. Y sobre todo los que estaban extranjeros y que vivían solos, pues angustiados por sus familias que estaban en otros países, ¿no? Pero creo que en general yo la valoración que hago es de ejemplar. Han trabajado en sus casas, han intentado estar en forma, han cumplido las normas estrictamente y luego pues ha habido bastante solidaridad por las redes sociales. Han hecho vídeos para la cantera, mensajes para la ciudad, para la afición. Entonces, bueno, yo lo calificaría, pues bueno, ha sido realmente una prueba dura, pero que se ha superado bien y que desde mi punto de vista es ejemplar. En el caso de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara, ¿cómo ha sido esa situación? Pues en la línea de lo que comenta Alex, al final cada jugador tiene una situación y la verdad es que todos podemos decir que han dado ejemplo, que es ejemplarizante cómo lo han llevado, pues como tú bien comentas, están acostumbrados a tener mucha actividad física y el estar encerrados y además muchos de ellos lejos de casa,
pues es más complicado. Pero es verdad que lo han llevado bastante bien, que ahora ya contentísimos desde que pueden salir a la calle, pueden hacer ejercicio físico y más cuando ya pueden entrenar en grupo, pues te lo puedes imaginar. Ha cambiado mucho la situación y lo han llevado bastante bien y ahora ya pues muy contentos. Vamos a centrarnos ahora en el punto de vista deportivo. En el caso del Deportivo Guadalajara, esos coeficientes han dejado al Deportivo Guadalajara en la tercera posición de la liga. Si tuviéramos que hacer una valoración, ¿cómo consideraríamos que ha sido esta temporada? Bueno, yo creo que podemos decir que ha sido una buena temporada. No hay que olvidar, no hay que perder nunca de vista de dónde venimos. Estamos todavía inmersos en un concurso de acreedores y creo que al final, aunque el objetivo era jugar esta fase de ascenso, incluso ascender es nuestro objetivo, pues hay que valorar las dificultades que también hemos tenido y que ha parado la competición en la jornada 27 para nosotros o 28 para todo el mundo y nosotros con un partido menos, y eso también nos ha dificultado, nos ha quitado esa fase final del campeonato que para nosotros era favorable y donde sí contábamos con poder ascender a alguna posición. Bueno, en cualquier caso, esa tercera posición y la posibilidad de jugar ese playoff de ascenso, yo creo que es bastante positiva. De la misma manera que la tercera posición en la que ha quedado Balonmano Guadalajara habla de una buena temporada, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, el equipo era un equipo muy nuevo y con gente todavía no muy experta, pero realmente poco a poco fue a más, fue obteniendo resultados muy buenos y bueno, finalmente terminamos en la séptima posición, en un momento en que el equipo podía ir todavía un poquito más allá. Bueno, es la mejor clasificación en la historia de Balonmano Guadalajara y es buena clasificación. Nos hubiera gustado terminar la liga, no ha podido ser, sobre todo por los aficionados que han perdido el espectáculo. Pero bueno, hay que aceptarlo como es y bueno, pues bien, séptimo lugar, pues bueno, bien, muy bien, un lugar muy bueno para nosotros. Hablamos de lo deportivo, de cómo se encuentran a nivel de salud, pero un tema del que quizá no se habla tanto es de esa situación económica por la que han tenido que pasar los clubes, en este caso, clubes no profesionales a los que esta situación sobrevenida que nadie se esperaba ha supuesto un esfuerzo tremendo. En el caso del Deportivo Guadalajara se suma además 2 meses más de competición con esta pretemporada ahora de cara al partido con Quintanar. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo habéis podido gestionar esto? Pues mira, es una situación complicada, Cristina. Hay que tener en cuenta, como te he dicho, que estamos en un concurso de acreedores. Eso dificulta muchísimo cualquier labor administrativa del club. También hay que tener en cuenta que no recibimos subvención por parte de ninguna institución por estar en ese concurso de acreedores. Y si encima a todo eso le sumas lo que estamos hablando, que nos aumenten 2 meses más de competición, que tenemos muchísima gente de fuera en pisos alquilados, pues la situación es muy complicada y sin tener ayuda de las instituciones, la verdad es que se hace muy cuesta arriba. Sí me gustaría agradecer desde aquí a todos los patrocinadores y colaboradores del club y a todos los abonados, por supuesto, que al final son el motor del club económico, pues el apoyo que estamos teniendo de parte de ellos y nuestro trabajo para intentar sacar esto adelante de la mejor manera posible, sabiendo lo difícil que es la situación. En el caso del Balonmano Guadalajara, hasta dentro de algún tiempo no se reanudarán esos entrenamientos, aunque estamos viendo que hay bastantes de los jugadores que habitualmente no residen en Guadalajara que siguen aquí y están entrenando. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros hemos sufrido el parón de la liga a nivel económico, nos ha perjudicado bastante porque algunos patrocinadores no van a poder apoyarnos en esta recta final de liga y sobre todo pues nos enfrentamos a un escenario futuro, es un escenario de economía de guerra. ¿Por qué? Porque bueno, esta crisis del coronavirus lo que va a provocar es una crisis que yo creo que no durará
mucho tiempo, pero suficiente como para que los apoyos económicos, sobre todo de patrocinadores privados, sean menores, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una temporada próxima muy complicada, en el cual estamos tratando de hacer todos los recortes de gastos posibles dentro de nuestro presupuesto, que ya era pequeño, era corto. Y bueno, pues eso, con algunas incertidumbres todavía, puesto que la situación ya está más clara, está más estabilizada, pero no sabemos si vamos a poder tener público en septiembre, que es un factor importante, taquillas. No sabemos todavía si la liga va a ser a 2 vueltas o a una vuelta, si vamos a tener 34 partidos o vamos a tener 24. En fin, hay una serie todavía de incertidumbres que hacen que tengamos que ser muy conservadores y sobre todo vamos a ser más bien pesimistas, pues para no equivocarnos y tratar que el proyecto siga muchos años más. Ese pesimismo, la verdad, Alex, que se ve en esa prudencia a la hora de hacer los fichajes con nombres menos conocidos que en otras ocasiones, es un planteamiento más bien conservador. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto nuevo con Mariano Ortega se basaba en tener un equipo que fuese una mezcla de experiencia y luego gente joven, pero gente joven que ya viéramos posibilidades de llegar arriba del todo, ¿no? Ser grandes jugadores. Entonces, bueno, pues un poco esa era la idea que teníamos y entonces quizás ahora pues lo que va a ocurrir, algún fichaje que teníamos previsto, ya gente con más experiencia y más solera, pues no lo vayamos a hacer porque realmente no sabemos la situación, ¿no? Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, que desde el primer momento está apoyándonos al proyecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también, la Diputación también y algunos patrocinadores más también. Pero sabemos que muy probablemente el presupuesto final de la temporada próxima sea menor y eso pues nos puede complicar bastante el desarrollo de la temporada. Uh-huh. Esto es desde el punto de vista tanto deportivo como económico, que hay mucha incertidumbre, no solamente a nivel de cómo será el fútbol, cómo será el balonmano, cómo será el deporte, sino también con qué apoyos por parte de las empresas se contará. Hemos vivido algunos desde nuestro punto de vista personal o lo hemos visto en personas muy cercanas que se han visto envueltas en ERTE, en situaciones económicas muy complejas. Me imagino que será un momento complicado, Carlos, para llamar a la puerta de las empresas y decirle, oye, échame una mano, que nosotros lo que hacemos es jugar al fútbol. Pues te lo puedes imaginar. Yo creo que es un momento complicadísimo para llamar a las empresas y pedirles ayuda. Evidentemente hay empresas de todo tipo, hay sectores que están funcionando mejor y sectores que están funcionando peor. Y nuestro trabajo al final es intentar buscar todas esas ayudas, pero como bien decía Alex, esta temporada ya estamos teniendo problemas con muchos de ellos que ya están sufriendo esta pandemia más de lo esperado y que efectivamente van a tener complicaciones muchas para poder cumplir con los objetivos que habíamos marcado y que habíamos acordado. A partir de ahí, pues bueno, no nos queda otra que seguir buscando el apoyo de todas las instituciones, intentar salir del concurso para que también nos puedan apoyar el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades y seguir buscando recursos en las empresas locales y seguir ganando abonados, que a mí sí es algo que me gustaría comentar, que creo que una ciudad como Guadalajara, con casi 100.000 habitantes empadronados, creo que deberíamos de alguna manera el poder, como Alcarreño, el poder apoyar a los clubes locales y clubes además que están en situaciones tan complicadas y jugándose cosas tan importantes como el Club Deportivo Guadalajara o el Balonmano Guadalajara. Uh-huh. Hablaremos de eso, de cómo va a ser esta nueva era del deporte, pero voy a seguir hablando y centrándome en esto del dinero, en la sostenibilidad, en lo que preocupa, porque viviéndose situaciones tan difíciles, habiéndose suspendido fiestas patronales y estando las instituciones pensando más
en la salud, en dedicar el dinero a lo que realmente importa, que ahora mismo es la prevención de esta pandemia. ¿Creéis que se va a reducir el dinero que se dedica a los deportes? Cuéntame, Alex, es No, el club que no, puede recibir no. subvenciones. Las instituciones no. De hecho, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hizo una serie de reuniones virtuales con distintos clubes de Castilla-La Mancha y finalmente la consejería lo que dijo es que iba a mantener las ayudas igual que estaban para la próxima temporada, que había costado esfuerzo, pero que se mantenía el apoyo al deporte. No olvidemos que el deporte también genera actividad económica y genera empleos. En el caso de Balonmano Guadalajara, pues hay épocas del año que hay 48 personas de alta y otras que hay 31 y bueno, pues ahora ya que ya se ha terminado la temporada, pues hay uno o dos, pero que muchos meses en el año son 40 empleos, ¿no? Y luego la actividad económica que genera para los medios de comunicación, para otros aficionados de otras ciudades que vienen a Guadalajara, para la imagen de nuestra ciudad, para posibles inversiones. Es decir, eh, hay que medir muy bien estos temas y yo creo que la ayuda al deporte en los presupuestos tanto regionales como municipales o de la Diputación, pues estamos hablando de unas cantidades que se dedican, yo no me quejo, pero que no son gran cosa. Retirar al deporte el apoyo no tiene mucho sentido si valoras todo lo que el deporte también aporta y que también son empleos y también es actividad económica y también es entretenimiento de la población y también es un espejo en el que se miran las niñas y los niños de Guadalajara y que les ayuda a llevar una vida más sana, a hacer deporte. En fin, yo creo que hay que valorar todo en su justa medida y ya os digo que desde mi punto de vista o lo que yo tengo, la información que tengo y lo que he visto, pues es que tanto Ayuntamiento, Junta como la Diputación Provincial van a mantener el apoyo al deporte. Ujú. Esperemos que así sea, que las instituciones vean que apoyar al deporte es una manera de hacer ciudad y precisamente de eso es de lo que hablabas, Carlos, de que de alguna manera las instituciones vean que sumar abonados, sumar personas que estén vinculadas al deporte nos viene bien a todos los sectores de la ciudad. Yo creo que sí, Cristina, por eso te he comentado antes eso. Yo creo que es una manera muy buena y muy sana de hacer ciudad y de enganchar a toda esa ciudad también a los clubes importantes que están representando o que estamos representando a una ciudad y a una provincia. Creo que ahí el ayuntamiento, las instituciones tienen también que poner un poco de su parte y es verdad que se han suspendido las fiestas, que hay muchas cosas que desgraciadamente por esta pandemia no se van a poder llevar a cabo durante este año, pero es verdad que van a aportar una cantidad muy importante de dinero para recuperar la economía en la ciudad o en la provincia y creo que ahí sí deberíamos tener en cuenta lo que son los clubes, lo que aporta el deporte o todos los clubes de esta ciudad a la ciudad y intentar, por lo menos intentar, el ganar abonados todo el mundo, el que la gente baje y se identifique con un club, porque al final vamos a hacer que se identifique también con una ciudad. Me gusta que estéis viendo, mirando al año que viene, pensando en que va a haber espectáculos deportivos, que va a estar todo el mundo contento en los estadios. No sé ahora mismo qué visión tenéis de lo que está por venir y sobre todo, ¿cuáles han sido esas sensaciones, sobre todo en las primeras semanas de la pandemia, en las que uno no sabía qué es lo que teníamos por delante, qué iba a pasar? Por ejemplo, no hemos tenido fecha de la reanudación de los entrenamientos del Deportivo Guadalajara hasta prácticamente el día anterior. ¿Cómo ha sido esa época de confusión, Carlos? Pues la verdad es que es complicado llevarlo, porque no sabes exactamente cuando nos paran la competición o nos la paralizan, nos dicen que es por 2 semanas. Es verdad que pintaba la cosa medio mal y sí pensábamos que podía ser para más tiempo y mandamos a los chicos a casa, pero de aquí en adelante tampoco sabes muy bien cómo asumirlo, cómo plantearlo,
porque tampoco puedes jugar a ser adivino. Estamos ante una situación, creo que muy excepcional, que en cualquier momento puede haber rebrotes y pueden decidir que hay que volver a paralizar las competiciones. Esto nos puede pasar igual en septiembre, en noviembre o en enero. Así que creo que todo lo que planteemos como club, incluso como cantera, siempre va a tener esto en cuenta, que en cualquier momento se puede paralizar la competición y que no podemos dejar afectados por el camino. Así que creo que cualquier cosa que vayamos a decidir, desde luego siempre desde el club lo estamos teniendo en cuenta. Yo creo que ha cambiado la manera de mirar al futuro en todos los sectores. En el caso del balonmano, ¿cómo se ha vivido pues, esa situación en la que Asobal proponía unas cosas, la federación otra, los clubes sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar? Cuéntame un poco, Alejandro, cómo han sido esas semanas. Bueno, pues por un lado fue absolutamente desconcertante porque nadie esperaba que esta pandemia que ya sabíamos que existía en China y que estaba en Italia, en el norte de Italia, nadie pensaba que llegara a España con esta rapidez y con esta contundencia. Y de repente, cuando nos vimos todos confinados, pues fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba, yo al menos, o en nuestro club, no lo esperábamos, ¿no? Y luego las semanas siguientes, pues un poco de alarma por el tema de toda la gente que estaba falleciendo y que estaba sufriendo el azote de esta pandemia, ¿no? Y, y luego contradictoria en cuanto a que pues, la Federación Española una semana decía una cosa, que iba a haber descensos sí o sí, otra semana decía otra diferente, en fin, algo absolutamente desconcertante, ¿no? De hecho, España fue la Liga Europea de balonmano que más tarde se suspendió, cuando ya se sabía que balonmano es un deporte de contacto, de alto riesgo de contagio, porque el contacto es parecido al rugby, hay mucho contacto, entonces ya se sabía que era imposible reanudarlo, con lo cual se estuvo alargando, y esto nos provocó de todo, ¿no? Entonces, bueno, mal, la verdad es que ese aspecto muy mal, muy desconcertante, muy manifestaciones y opiniones poco reflexionadas, y bueno, pues en fin, no, de este aspecto no estamos satisfechos porque ya digo que no ha estado bien. No ha estado bien porque no ha estado bien. No creemos que haya estado bien gestionado, pero bueno, me refiero a la administración deportiva, ¿no? Nos quedamos con esa idea, con ese desconcierto y con esa confusión que han vivido los equipos deportivos, en este caso de balonmano, pero también por parte del fútbol. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos en un momentito. Continuamos con esta mesa de análisis en la que nos centramos en el deporte y en los equipos deportivos de Guadalajara que tienen más seguimiento. El Deportivo Guadalajara y el Balonmano Guadalajara. Aquí tenemos, como ya saben, a Carlos Ávila y Alejandro Ortiz, con quienes estábamos hablando sobre ese desconcierto, esa confusión que ha habido durante las últimas semanas y que en muchos casos ha hecho pues tanto a las empresas como a los clubes deportivos no saber muy bien por dónde tirar. En el caso del Deportivo Guadalajara, no sé cuándo habéis tenido claro cómo iba a ser ese playoff de ascenso y cómo habéis vivido esa sucesión de noticias. Pues tenerlo claro, lo hemos tenido claro, yo creo que cuando todo el mundo, es decir, muy tarde, porque al final desde que suspenden la competición y ya se sabe que no se va a terminar la liga regular, pues la rumorología se apodera de todo. Ya encuentras, yo que hablo con presidentes de distintos grupos de tercera división, pues te encuentras que en el grupo 1, en el gallego, dicen una cosa, en el 10º otra distinta, en el 16 otra distinta, y al final pues hemos vivido con mucha incertidumbre, con mucho miedo, porque nuestra intención desde luego era
poder jugar ese playoff y poder demostrar en el campo que somos un equipo que queremos ascender y sobre todo, como decía Alex, con una incertidumbre enorme porque estamos asumiendo muchísimos gastos que no estaban contemplados en ese presupuesto inicial y con un fin que es poder jugar ese playoff, que parece que por fin lo vamos a poder jugar. Pero también es verdad que estábamos asumiendo el riesgo de que ahora a 20 de junio o a 2 de julio nos digan que no se juega y nos complicaría muchísimo, desde luego, la existencia del club y nos complicaría todo nuestro trabajo de todo el año. Hemos tenido noticia que la semana pasada se han practicado test a todos los jugadores y el cuerpo técnico del club. No sé si hay previsión de hacerlos periódicamente o cuáles son esos protocolos para asegurarse de que esas 20 personas que se juntan en el terreno de juego efectivamente están en las mejores condiciones y no suponen un riesgo para el resto. A ver, los protocolos son dos básicamente y son de obligado cumplimiento. El protocolo del Consejo Superior de Deportes y el que nos pasa a la Federación Española de Fútbol con recomendaciones para los futbolistas. Evidentemente, el riesgo cero no existe para ningún trabajador de este país ni para cualquier ciudadano que intente hacer una vida normal cumpliendo con la desescalada. Pero, y en el fútbol menos, hay que tenerlo así en cuenta que en el fútbol menos todavía. El protocolo simplemente nos dice que teníamos que hacer un test antes de iniciar los entrenamientos en grupo y nos vuelven a hacer un test el día antes de jugar esa fase final en Alcázar de San Juan. Desde el club sí estamos poniendo medios para seguir controlando eso durante estas 6 semanas de mini pretemporada. Así que vamos a ver si hacemos un test cada 2 semanas, sobre todo por ir controlando. Hemos pedido a los jugadores que ellos son los primeros que se tienen que cuidar y que tienen que seguir todas las recomendaciones sanitarias que hay en el país y a partir de ahí nosotros poner también todo en nuestra parte para que cuando vienen a las instalaciones a entrenar se cumpla el protocolo y no puedan ser contagiados. Hay que intentar llegar a esa fase final como estamos ahora, que son todos negativos, pero desde luego es un trabajo, creo que común del club y de los jugadores. Sin duda, enfrentarse a un rebrote dentro de la plantilla a 2 pasos de ese playoff de ascenso sería catastrófico. Totalmente. No me lo quiero ni imaginar, Cristina, porque al final no tendrías una solución real. Si a una semana del playoff hacemos test y tenemos jugadores contagiados, es un problema demasiado grande y tiraría por tierra el trabajo de todo el año y la inversión que ha hecho la propiedad este año para intentar ascender de categoría. En el caso, Alejandro, del Balonmano Guadalajara, ¿se han hecho test? Porque hemos visto que algunos jugadores ya estaban entrenando en el gimnasio del multiusos. No nos han hecho test, se harán test. Ahora, cuando empiece la pretemporada, a finales de julio, se harán test a todos los jugadores y a todos los entrenadores. Todos vienen de la cuarentena, de haber estado todas estas semanas en cuarentena y sin ningún síntoma, con lo cual están entrenando a título individual en los gimnasios y con las normas del Ayuntamiento de Guadalajara. Y en principio no, sí que haremos test antes de empezar la pretemporada, que será a finales de julio, y sí que luego, pues bueno, tomaremos todo tipo de medidas para evitar este tema, ¿no? Yo con respecto al coronavirus, creo que aunque haya un rebrote, esto es una opinión personal, ¿no? Ahora ya tenemos toda la población tiene muy claro que tiene que usar mascarillas, tiene que usar geles, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Incluso el sistema sanitario, yo creo que ahora está más preparado para enfrentarse a eso. Entonces, cara al futuro, yo no tengo tanto miedo porque, hombre, creo que la sociedad tiene capacidad de aprendizaje, hemos aprendido mucho, sabemos cuándo tenemos que ponernos una mascarilla, sabemos que no debemos tocarnos la cara, que debemos lavarnos las manos, sabemos muchas cosas que en febrero no sabíamos, o principios de marzo no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Entonces yo creo que eso va a hacer bastante para contener el tema del rebrote, ¿no?
Ujú. Me gusta, Alejandro, Y que tengas luego, esa visión tan positiva sobre la sociedad, sobre la responsabilidad. No sé si es una visión compartida también por Carlos. ¿Cómo ves que se ha aportado en la sociedad? A mí, te digo la verdad, me encantaría verlo y ser tan positivo en este tema como lo es Alex, pero yo no lo comparto así porque creo que si hay un rebrote, los primeros perjudicados, digamos, y perjudicados desde luego, desde el punto de vista social, son los clubes, porque al final los clubes deportivos congregan a muchísima gente. Y ya no hablo del público en un estadio, hablo de los mismos deportistas, desde la edad escolar hasta los equipos senior. Al final hay que tener en cuenta que meterse 20 personas en un vestuario es peligroso, aunque hayamos aprendido que hay que llevar mascarillas, hay que utilizar geles, es algo peligroso y es algo que no van a recomendar de ninguna manera. Y si hubiese un rebrote del virus, creo que los primeros que debemos parar y que nos van a obligar a parar es a los clubes deportivos. Ujú. ¿Qué noticias tenéis sobre cómo va a ser el deporte el año que viene? ¿Habéis recibido algún tipo de feedback? ¿Cómo va a ser en el caso, por ejemplo, de un deporte de contacto como es el balonmano? bueno, vuelve a haber otra vez confusión en este aspecto y vuelve a no haber directrices claras, ¿no? Lo que sí existe a nivel general, pues es lo que ha comentado Carlos, miedo a que haya un rebrote y que se vuelva a parar la competición y miedo a que no pueda haber espectadores, ¿no? Que, o sea, no olvidemos que esto es un deporte espectáculo, entonces el espectáculo sin espectadores pues no pierde pierde su gracia, pierde su emoción, ¿no? Entonces no están claras las instrucciones, sí que hay miedo a que a todas estas dos cosas que he dicho, público y contagios, eh, entonces, bueno, lo que hay es miedo e incertidumbre, no está claro, ¿no? Evidentemente no hay un protocolo claro para que en caso de que surja un brote en un equipo, ¿cómo es que se hace? No está claro. En el caso del fútbol, no sé si tenéis un poco más claro cuál va a ser ese formato, si va a haber público, si no, ¿cuáles son las opciones que se contemplan? Ahora mismo las opciones que se contemplan es jugar sin público. En principio dijeron que hasta marzo de 2021 fuésemos pensando en jugar sin público. Ya están hablando de eso en primera división, de jugar con público. Yo creo que como te he dicho antes, es una situación tan excepcional que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que decidan cosas de una semana para otra, aunque sean contradictorias, porque es lo que llevamos sufriendo los últimos meses y creo que los siguientes no van a ser distintos. Al final, hoy dicen que vamos a estar sin público y evidentemente es muy contradictorio el poder ir a una terraza y encontrarte una mesa con 10 personas hablando y el no poder ir a ver el fútbol cumpliendo 3, 4 o 5 metros de distancia entre una persona y otra. No tiene mucho sentido. Así que yo creo que vamos a ir esperando a ver qué pasa. Es verdad que nos enfrentamos a una temporada muy difícil, como ha dicho antes Alex, a una economía de guerra, a que todo el mundo va a tener dificultades, que la mayoría de clubes, tanto en tercera división como en segunda B, la mayor parte de sus ingresos son abonos y ayudas institucionales, tanto de ayuntamientos, diputaciones o la comunidad autónoma. Y creo que todo eso se va a reducir en gran parte y va a hacer que veamos completamente distinta o desvirtuada tanto la tercera división como la segunda B. En general, yo creo que todos vemos desvirtuado todo esto que nos llaman nueva normalidad. Es una nueva normalidad a la que cuesta muchísimo acostumbrarse y que yo personalmente me acostumbro a la fase 2 y ya ha llegado la fase 3. O sea, que es que no nos da tiempo a asumir esos cambios y bueno, pues cuando tiene que ver con el bienestar individual, vaya que vaya, pero cuando uno tiene una empresa detrás, claro, es que es muy complicado gestionar esa incertidumbre. No sé cómo lo lleváis y cómo, por ejemplo, estáis pensando en esa vuelta a los entrenamientos en la pretemporada por parte del Balonmano Guadalajara. Bueno, pues nosotros lo que haremos será, cuando empiece la pretemporada, tomar todo tipo de medidas
eh, sanitarias, todas las que nos digan y todas las que nosotros diseñemos y pensemos. Y luego, por lo demás, pues no nos queda otro remedio ni la solución más positiva y más posibilista es eso, tomar todos los medios por nuestra parte y planificarlo todo como si fuera un año normal, que vuelva a empezar otra vez. Es la única manera que tenemos de afrontarlo, porque como ha dicho Carlos antes, hay tantas incertidumbres y pueden pasar tantas cosas y además no sabemos lo que va a pasar y tenemos que seguir porque tenemos que seguir. Entonces, bueno, oye, seguimos. ¿Y cómo seguimos? Pues tomando todos los medios que podamos, todas las medidas que podamos y pensando en que ojalá no vuelva a haber una pandemia. O que si pasa algo, hay un contagio, lo podamos controlar. Insisto, ahora hay test, hay mascarillas, hay guantes, hay geles. O sea, no tiene nada que ver la situación ahora a la que teníamos antes. Veo difícil que vuelva a ocurrir un estallido como ha sucedido. Lo veo muy difícil. Sin duda la sociedad ha cambiado mucho en este tiempo. Ha cambiado no solamente la manera de relacionarnos, sino también esa escala de valores. En el caso de los héroes de la sociedad, de los jóvenes sobre todo, parece que ha cambiado un poco el foco y se ha puesto sobre la mesa los sueldos de los médicos en comparación con los sueldos estratosféricos de algunos futbolistas. No sé si ese cambio de escala de valores os perjudica al mundo del fútbol, Carlos. Yo creo que no. También hay que tener en cuenta que no podemos ni siquiera poner o considerar el mismo deporte el fútbol profesional de primera y segunda división al fútbol semiprofesional de segunda B al fútbol amateur de tercera división. Aquí hay muy pocos jugadores que vivan del fútbol, no hay sueldos estratosféricos de esos que vemos en primera o segunda división y evidentemente la mayoría de los chicos tienen ya otro trabajo con el que se ganan la vida y con el que van a seguir trabajando cuando dejen el fútbol. Yo creo que comparar esto es muy complicado. Desde luego está muy bien que para la sociedad cambien esos héroes, como bien decías, y miremos mejor a los médicos y miremos de otra manera a los futbolistas, no solo a los futbolistas, sino también a muchos otros personajes de nuestra sociedad que evidentemente ganan mucho más dinero del que deberían cuando tenemos verdaderos héroes que no ganan lo que deberían. Bueno, en cualquier caso, que los niños sigan practicando deporte será positivo para la sociedad y uso esto para centrarnos un poco en el tema de las escuelas y de la cantera. Veíamos que el Deportivo Guadalajara ya está pensando en ese proyecto de cara al año que viene. No sé cómo veis esto, cómo habéis percibido a los padres, si ya habéis recibido inscripciones. Cuéntame, Alejandro, ¿cuál es ese sentir en la calle de las familias? Bueno, pues para la escuela, para la cantera, para los chicos, chicas y para las familias, pues esto ha sido realmente dramático, porque en una sociedad que es sedentaria, que sabéis que bueno, todos los críos están toda la mañana en el instituto o en el colegio, sentados, y luego por la tarde tienen deberes, tienen que estudiar, pues el hacer deporte, cualquier deporte, fútbol, balonmano, cualquier deporte, es una forma de sentirse bien, en fin. Entonces, esto ha sido, pues para ellos yo creo que lo han sufrido más que los adultos, porque han perdido el ver a los amigos, el jugar, el competir. Entonces, para ellos creo que son los más perjudicados, ¿no? Entonces, nosotros, como Balonmano Guadalajara, estamos ya planificando la próxima temporada, tanto de equipos federados como de escuelas. Pensamos que podamos tener algún descenso de jugadores por miedo a contagiarse, pero la verdad es esa, que creemos que todo continuará y todo seguirá y lo estamos planificando normal, como si fuese una temporada normal, eso sí, teniendo en cuenta y hablando mucho con el ayuntamiento, que es el responsable de las instalaciones o municipales, pues que están haciendo un gran trabajo pues, de prevención, pues nada, un poco adaptándonos a ese nuevo modelo y ya está, ¿no? Sí quiero decir que el tema de la pandemia en esta población joven tiene un aspecto positivo. Yo es que soy muy positivo, ¿no?
Entonces, tiene un aspecto muy positivo y es que estos críos que en muchos casos están mimados, sin querer las familias los mimamos, se han dado cuenta que efectivamente hay cosas muy importantes y que no solo es el portero, sino que hay un médico que te cura, hay una enfermera que te atiende, hay un bombero, un policía y que todo, o sea, entonces yo creo que sí, la pandemia ha servido para poner en valor mucho trabajo de mucho mérito que no se valoraba tanto. Entonces yo creo que esto sí que ha servido para eso. Ha servido para darnos cuenta de que la amistad es muy importante, el contacto, los amigos, la familia. En fin, yo creo que, bueno, ya que ha sido malo y y lo hemos tenido que sufrir, pues bueno, por lo menos vamos a intentar o intentemos quedarnos con la parte positiva que tiene cualquier cosa que sea tan mala como esta. Ujú. Pues intentaremos quedarnos con esa parte positiva, pero la parte negativa que está ahí es que me imagino que habrá papás y mamás que han pedido que se les devuelva las cuotas, abonados que también habrán preguntado que qué pasa con esos partidos de la temporada que no han disfrutado. No sé si la gente ha estado en este plan o es ahora cuando ya se ve un poquito más de lejos la pandemia, cuando están empezando esas reclamaciones. Empezamos, si os parece, por Carlos y luego nos comentas, Alex. Pues la verdad, nosotros, Cristina, de momento, no hemos tenido muchos mensajes con esto que dices de poder devolver cuotas, ni de nuestra cantera, que creo que no hemos tenido ninguno, ni de nuestros abonados. Es verdad que el club desde el día uno sí está pensando en cómo poner solución a estas cosas, y es verdad que para nosotros la cantera es un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Para nosotros la cantera no es un ingreso para el club, al revés, nos supone un gasto que tenemos que presupuestar dentro del presupuesto del primer equipo, pero que nos suponga un gasto no significa que no deje de ser una ilusión enorme el poder dotar otra vez al Club Deportivo Guadalajara de una cantera que tome protagonismo la gente de Guadalajara. Creo que es algo que tenemos que recuperar y que sí tenemos claras desde el club muchas directrices. Hemos pasado una pandemia y desde luego lo que queremos en el club es demostrar a la ciudad que estamos aquí, que defendemos el nombre de la ciudad y que vamos a ayudar a la ciudad en todo lo que podamos. Entonces creo que hay que pensar en esos padres, hay que pensar en esas familias que también les ha afectado esta pandemia y vamos a intentar tanto ajustar esa cuota lo máximo posible, incluso buscar ayudas institucionales para que esa cuota pueda bajar lo máximo posible, incluso prorratear ese pago en mensualidades para que la gente sea más accesible y los niños no tengan que dejar de hacer deporte, aunque sí es verdad que contamos con un porcentaje que, como decía Alex, les va a poder más el miedo. No nos da mucho miedo en el Club Deportivo Guadalajara porque veníamos de una cantera muy pequeñita, por no decir inexistente, y es verdad que en estos meses se ha inscrito muchísima gente y tenemos muchísima ilusión por este proyecto. Ujú. Sin duda son buenas esas primeras sensaciones. No sé cómo ha sido en el caso del Balonmano Guadalajara. Pues en el caso de Balonmano Guadalajara, sobre todo hemos tenido muestras de solidaridad y de apoyo tanto por las familias, los padres de los niños y niñas, como de los socios, ¿no? Así que o sea, el 99% de la gente confía en nosotros y no ha habido realmente, prácticamente ha sido anecdótico la gente que ha pedido la devolución de la cuota o de su abono, ¿no?, de temporada. En este sentido, pues vamos a dar la opción a los chicos que continúen, les descontaremos lo que han pagado y no han disfrutado en las cuotas del año que viene, y en el caso de los socios, pues estamos estudiando cuál es la fórmula para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues pero vamos, realmente, sobre todo, lo que puedo decir de verdad, con orgullo, es que lo que hemos tenido ha sido más bien apoyo en esta situación, más que la exigencia de devolución. Creo que de verdad se hace un buen trabajo con las niñas, con los niños, y de verdad que hacemos un esfuerzo grande por dar un espectáculo que es muy complicado en Asobal, y yo creo que el socio de toda la vida que nos va siguiendo siempre pues lo sabe, y entonces no, en ese sentido no ha habido, al revés, apoyo más que exigencia.
Pues nos quedamos con esa parte positiva, con esa ilusión, con esa solidaridad mostrada tanto por parte de los jugadores como por parte de los aficionados y esa mirada llena de optimismo de cara a la próxima temporada, eso sí, siempre pues con esa dosis de incertidumbre que nos vamos a tener que acostumbrar a lidiar con ella. Muchísimas gracias a los dos, tanto Carlos por parte del Depor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, siempre, y por dar esta cobertura al Depor, que de verdad lo necesitamos y hay que hacer que toda la ciudad de Guadalajara quiera bajar a apoyar al Depor para subir a la categoría que merecemos. Por supuesto que estamos seguros que a la ciudadanía de Guadalajara le encantaría vivir desde las gradas ese choque que tenemos el próximo 19 de julio, pero bueno, no va a poder ser. Lo viviremos con intensidad desde aquí, desde Guadalajara Media, y os deseamos lo mejor. En el caso de Balonmano Guadalajara también estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Alejandro Ortiz, por habernos dado ese punto de vista desde un deporte que cada día va ganando más aficionados. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo gracias a vosotros y sobre todo al Depor, que estamos con ellos. Balonmano Guadalajara apoya al Depor y esperamos que consigan ascender y estaremos con ellos. Nos quedamos con esa sinergia, con esa unión, con esas ganas de trabajar juntos por el deporte y de mirar al año que viene con optimismo, pensando en que el deporte va a seguir siendo protagonista aquí en Guadalajara.